todos y bienvenidos una vez más a OSP al Día, este espacio desde Opción Sanpedreña donde os tratamos temas de actualidad para todo San Pedro. Hoy vamos a hablar de un área como es servicios operativos dentro de la tenencia de alcaldía y para ello está con nosotros Rafael Piñán. Rafael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Teniente alcalde sanpedreño, como ya saben, además de vicepresidente de OSP. Rafa, como he comentado, vamos a hablar de servicios operativos aquí en San Pedro y me gustaría que comenzáramos hablando de este balance, haciendo un poco de resumen, ¿no? ¿Cómo estábamos antes de que OSP llegara a la gestión de San Pedro? Me río, bueno, en fin, es que además esta mañana da la casualidad de que, por casualidad, no me he encontrado viniendo hacia aquí con uno de los encargados que tenemos en la tenencia de alcaldía y le digo, mira, voy a hacer un balance de los servicios operativos y vamos un poco recordando todo lo que hemos hecho y desde cuándo nos encontramos o cómo nos encontramos los servicios operativos hasta ahora, y dice, ha cambiado de una manera increíble, ¿no? Desde cómo estábamos en aquella fecha. Además él me pone un ejemplo que es muy curioso, ¿no? Dice, nosotros para cambiar una escoba de jardinería, que son metálicas y tal, para cambiarla teníamos que llevar a la vieja a Marbella para que nos dieran una escoba nueva. Y digo, ¿y ahora? Dice, pues ahora vamos y la compramos directamente por el servicio que ahora mismo tiene la tenencia de alcaldía, ¿no? Y yo haciendo memoria, y además con mis compañeros, y buscando un poco cómo estábamos en aquella fecha, pues yo te puedo decir que cuando llegamos lo que teníamos era un camión pluma, que con el camión pluma, además con una avería, es decir, que el mando de distancia que tiene para poder retirarte del camión para ver y trabajar con eso sin ningún tipo de problema, no funcionaba, tenían que hacerlo desde el mismo camión, pues tuvimos que repararlo y además el único camión que ahora mismo y en la actualidad está homologado. Bueno, yo no sé si en Marbella ya se hizo, pero durante una fecha era el único camión homologado que teníamos en el término municipal de Marbella, ¿no? Y con ese camión encima casi nunca, o en ciertas farolas, no llegábamos a la altura de la farola para poder cambiar las lámparas. Teníamos que andar pidiendo esos camiones a los servicios operativos de Marbella para poder hacer algunas actuaciones, muchas veces casi de urgencia, por no llegar con el camión que disponíamos, ¿no? Eso es lo que había aquí, unas furgonetas y algunos socones, poco más, y además socones y furgonetas con una antigüedad, en fin, que funcionaban de milagro, o casi de milagro, ¿no? Tuvimos que hacer para poder llegar por lo menos a dar un servicio mínimo a los ciudadanos. Recuerdo que pedíamos, dice, nos hace falta un camión, es que no podemos trasladar materiales en condiciones y tal. Dice, mira, ahí hay uno viejo que lo vamos a dar de baja en Marbella. Había uno viejo con los asientos rotos, los cristales rotos, que lo iban a dar de baja. Lo vimos con el mecánico que tenemos en la tenencia, que teníamos entonces, y dijo, mira, esto se puede arreglar, y yo creo que pasa la ITV y tal. Pues no, nos lo trajimos para San Pedro, lo arreglamos, le pusimos sus cristales, sus asientos, y lo medio arreglamos para que tuviéramos un camión mínimo en San Pedro, un Ebro, que además lo dicen el Ebro, que ya lo hemos podido dar de baja, ¿no? Luego tampoco teníamos una excavadora fija, es decir, la excavadora estaba centralizada en Marbella, los servicios de este tipo estaban en Marbella, y al final pues conseguimos que una de las excavadoras con 15 años de antigüedad y el chofer fuese trasladado a la tenencia de alcaldía, por lo tanto tenemos bastante más libertad para hacer ciertos trabajos, ¿no? Muchas veces tenemos todavía que demandar la maquinaria de playa porque no llegamos a ciertas cosas con lo que tenemos, ¿no? Pero de alguna manera esto era casi lo que nos encontramos en materiales obsoletos, maquinaria absolutamente obsoleta en aquellas fechas, ¿no? Y luego en temas de material, ya ni te digo, en suministro, eso era ya lo peor de lo peor del mundo, ¿no? Es decir, nuestros servicios operativos necesitaban sacos de cemento y tenían que ir a recogerlo a Marbella, y a veces no llegaba ni siquiera para las necesidades que teníamos. La pintura había que recogerla en Marbella, y había veces que ibas por 2 botes de pintura y te daban uno. En este plan es lo que había en la tenencia de alcaldía cuando llegamos, pero todavía lo más grave y lo peor era que el servicio de suministro eléctrico, la empresa que estaba concesionaria era de San Pedro de Alcántara. Y resulta que siendo la empresa concesionaria de San Pedro de Alcántara, nosotros teníamos que ir a recoger material a Marbella, a la nave que tienen de servicio operativo en la carretera 2G, con el tiempo que se perdían los desplazamientos de ida y vuelta para ir a recoger los materiales. Hoy en día eso ha cambiado exponencialmente, es decir, hoy en día nosotros tenemos nuestros propios suministros y tenemos nuestros propios servicios que en ese aspecto no tenemos ningún problema a la hora de suministro. Puede haber momentos que haya un pliego que haya acabado y que tengamos que esperar una temporada para poder hacerlo, y había veces que hemos tenido nosotros suministro agotado y hemos tenido que pedirlo a Marbella o viceversa, es decir, Marbella porque hemos tenido nosotros nos han dado, es decir, en eso nos coordinamos perfectamente, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro suministro y cuando llegamos eso no existía. Y en materia de personal dentro de este área,
¿Qué es lo que nos encontramos? Pues en materia de personal te puedo decir que en ese aspecto te puedo casi decir que hemos bajado. Es decir, había más personal cuando nosotros llegamos que el que tenemos en la actualidad. Lo que sí es cierto es que sí lo hemos diversificado, es decir, que antes teníamos a lo mejor más personal en la estructura, en unas áreas, y en otros nos faltaba, ¿no? No teníamos un mecánico, había una persona que hacía de mecánico, hoy sí tenemos un mecánico en la tenencia de alcaldía para el día a día de los vehículos, tenemos un fontanero, si San Pedro no tenía fontanero, tenían que desplazarse desde Marbella, tenemos un fontanero de parques y jardines, que al principio, y hemos conseguido que por lo menos parte de su tiempo lo dedique a San Pedro, es decir, hay 3 días que está en San Pedro, 2 días que está en Nueva Andalucía, es decir, eso se ha mejorado, pero lo que encontramos, ya os digo que en aquella fecha, sí tengo que decirlo, y lo digo con honestidad, ahora tenemos menos personal que teníamos cuando llegamos a la tenencia de alcaldía, y esto hay una explicación fácil. El personal que se ha ido jubilando, por las puñeteras, porque es que no le puedo decir otro nombre, a las leyes que se han hecho de austeridad en España durante estos años, pues no permiten, es decir, las plazas que se van jubilando automáticamente se amortizan, por lo tanto esas plazas desaparecen y no puedes volver a ocuparlas. Te permiten una tasa de reposición de ese personal muy pequeña, que desde que nosotros hemos llegado, como casi no llega nunca la tasa de reposición lógica, pues a San Pedro no nos ha llegado ningún personal. Es decir, hemos tenido un capataz, que además yo tengo que decirle aquí, Paco Moreno, que ha sido un ejemplo de trabajo y de implicación en el trabajo, que se prejubiló, y entonces en vez de tener los 6 meses, pues lo tenemos 4 meses al año. Jardineros que se han ido jubilando, como Antonio, como alguno más, que le pasa exactamente lo mismo. Barrio, que también estaba como albañil, que viene también 4 meses al año. Es decir, que yo puedo deciros que en la actualidad, Bartolo, que lleva, ¿cuántos años ha llevado ahí en jardinería, no?, pues también se ha jubilado. Es decir, hemos ido bajando en el número de operarios en todas las áreas. Y eso para nosotros, desde luego, es un hándicap, ¿no? Y, en fin, que aquí en este aspecto, vuelvo a insistir, que estábamos mejor cuando llegamos que en la actualidad cuando estamos. Pero claro, tampoco hemos hecho una reclamación grande en este sentido a Marbella, porque sabíamos que mermar a Marbella tampoco nos solucionaba los problemas a San Pedro, porque ellos también han tenido el mismo problema en las tasas de reposición que San Pedro. Por lo tanto, en esto no puedo decir que hayamos mejorado, porque desgraciadamente tampoco nos lo ha permitido la normativa. Y bueno, quiero decirte algo más, que cómo se suplía todo esto entonces. Es decir, esto se suplía con los planes de renta. Es decir, el Ayuntamiento de Marbella en aquella fecha lo que hacía es que hacía unos planes de renta, que yo estaba absolutamente de acuerdo con ellos, en el cual tú dabas trabajo a un montón de personas que no tenían trabajo, que estábamos en una crisis importante, y ellos venían a reforzar los servicios. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo en este tiempo? Es decir, yo por ejemplo hablo del Boulevard. El Boulevard se llevaba con planes de renta. Generalmente esos planes de renta, el problema que teníamos es que no era personal cualificado, es decir, te mandaban desde el SAE, te mandaban el personal, muchas veces parados de larga duración, personas que no tenían una buena formación en este aspecto, y con eso teníamos que suplir pues estas áreas, ¿no? Aunque sí han llegado fontaneros, han llegado algún electricista que circunstancialmente estuvo en el paro, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esto, con el tiempo, y además por presión sindical, se ha ido viendo que eran trabajos estructurales, no eran trabajos temporales. Muchos de ellos han demandado al ayuntamiento y han ganado los juicios, y al final han entrado, vamos a decir, por la puerta de atrás, muchos de ellos, y algunos incluso sin cualificar, y a lo mejor están ejerciendo un trabajo que no están lo suficientemente preparados para ello, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, es decir, era un enorme problema la falta de personal. Y hablando ya, digamos, en la actualidad, ¿no?, desde que OSP entró en el equipo de gobierno, ¿qué cambios ha habido en materia de servicios operativos? En la primera etapa, es decir, los 2 primeros años, bueno, pues fuimos haciendo todo lo que podíamos, ¿no? Es decir, lo primero que quisimos hacer fue dotar de material, de herramientas suficientes a los propios servicios operativos de San Pedro. Yo puedo deciros aquí, en esta legislatura, lo que se ha comprado. Se compró un tractor con remolque para jardinería, se compró maquinaria de todo tipo,
para podas, para trabajar, para labrar, en fin, en ese aspecto se ha dotado a la parte de jardinería, a la parte de servicio operativo de todo el material que hacía necesario. Se ha comprado un camión plataforma, es decir, un camión que viene dotado con su plataforma para poder llegar a hacer podas, llegar a poner banderolas, es decir, para llegar a una media altura, es decir, el camión que ya teníamos pluma lo reforzamos con un camión plataforma, con lo cual a la hora de podar y a la hora hemos tenido muchísima más libertad, porque no hemos tenido que pedírselo a Marbella, y Marbella tiene el suyo, San Pedro tiene el suyo, y no hemos tenido ningún tipo de problema. Un camión pluma de 20 metros, con lo cual ya podemos alcanzar con ese camión a todas las farolas y a todas las necesidades que tenemos en altura en San Pedro. Compramos una mini excavadora, que hacía falta muchas veces porque teníamos que llegar a lugares pequeños, o zanjas pequeñas, o trabajos pequeños, y no la teníamos, hoy la tenemos. Se ha renovado prácticamente toda la flota de vehículos que teníamos en los servicios operativos, zocones, furgonetas, coches de vehículos para capataces, etcétera, prácticamente renovados. Se ha comprado una especie de tripleta, no llega a ser una tripleta, un tractorcillo para hacer la siega, en fin, para hacer el corte del césped en el paseo marítimo, que tampoco lo teníamos, y en la avenida Mediterráneo durante el principio. Y luego, fíjate qué cosa tan simple, 5 generadores eléctricos, es decir, que nuestros propios operarios cuando llegaban a trabajar tenían que estar buscando luz, tenían que ir con alargadera. ¿Qué hace falta? 5, pues 5 generadores eléctricos que hemos comprado para que no tengan esos problemas. Por lo tanto, en tema de material ha sido algo impresionante. Y luego, en tema de suministro, pues automáticamente empezamos, en el momento que tuvimos nuestro propio presupuesto, todas las contrataciones se han hecho por lotes. Estaba el lote de suministro de Marbella y el lote de suministro de San Pedro, por lo cual nosotros teníamos plena autonomía para tomar decisiones dónde comprar, bueno, dónde, siempre se han tenido que hacer concursos, sí. Hemos intentado siempre que los proveedores sean de San Pedro de Alcántara, no todas las veces se ha conseguido, porque la normativa no te lo permite, pero prácticamente yo puedo decir que a lo largo de casi toda la legislatura, los proveedores en la inmensa mayoría del tiempo han sido proveedores de San Pedro de Alcántara, por lo tanto, eso también nos ha agilizado y nos ha facilitado muchísimo, que cuando nos ha hecho falta un material se ha ido, se ha adquirido con sus vales, con todos sus recursos para poder hacer los trabajos rápido, y las obras de una manera más inmediata, ¿no? Y luego, bueno, como he dicho, el material, yo quiero hacer constar, ¿no?, de las personas que tenemos en la tenencia de alcaldía, para un pueblo con 40.000 habitantes, con todo lo que tenemos aquí, pues que es absolutamente escaso. En este caso, es decir, yo puedo deciros que en personal de mantenimiento tenemos 2 capataces, 5 albañiles, 2 maquinistas y 2 para servicios varios. Es decir, para la demanda que nosotros tenemos en San Pedro es absolutamente deficitario. En personal de electricidad hay un capataz, que ya os he dicho que está jubilado y solamente trabaja medio año o menos de medio año, 4 operarios y un conductor. Es decir, para las necesidades que tiene San Pedro, para todo lo que se hace y para todo, porque ahora, también es que esto quiero decirlo, nosotros con estos propios servicios operativos llevamos todo, cultura, deporte y el día a día y la instalación y la creación de eventos. Es decir, que cada vez que hay un evento, hay que poner un cuadro de luz, hay que llevar agua, hay que llevar tal, lo tenemos que hacer con nuestros propios servicios operativos. Por lo tanto, casi con la cantidad de eventos que hemos hecho a lo largo de esta legislatura, pues una parte muy importante de ese tiempo han estado trabajando para los propios eventos que han organizado la tenencia de alcaldía. Después en pintura hay 2 oficiales y 2 operarios, absolutamente escasos. Es decir, muchas veces yo cuando llego al campo de fútbol de San Pedro, digo, me da tristeza de verlo, pero es que con 2 personas, con 2 operarios y 2 oficiales, se ha pintado la mitad del campo, pero no hemos podido terminar de hacerlo entero, ¿no? Personal de cerrajería, tenemos un oficial de cerrajería. En personal de parque y jardines tenemos 3 capataces en la actualidad, 13 jardineros, 2 operarios y un fontanero, que además es compartido con Nueva Andalucía. Por lo tanto, hemos mejorado en personal en cuanto a la diversificación, porque no había fontanero, hay un mecánico, en fin, pero no en la cantidad la hemos mermado. Y hablando ya, digamos, metiéndonos un poco en tema de actuaciones, ¿no? ¿Qué actuaciones han llevado principalmente desde servicios operativos aquí en San Pedro? Yo les he dado, desde el primer día hubo una orden, si queremos decir la palabra orden, ¿no? No me gusta mucho, ¿no? Pero le dije que lo primero que a mí me importaba y lo que más me quería que estuvieran pendientes eran de los colegios. Es decir, para mí, el encontrarnos en el estado que estaban los colegios de San Pedro de Alcántara, sobre todo algunos que tienen ya muchísimos años, era calamitoso. Era de verdad preocupante, ¿no?
Entonces, cada vez que ha habido o se les ha llamado al servicio a los servicios operativos, les predigo que si tienen que dejar y tienen que dar alguna preferencia, la preferencia sea en los colegios, porque había una cantidad enorme de necesidades de mantenimiento. Y esa ha sido mi orden. Y hemos actuado en colegios de una manera importante y sin llegar a las necesidades que tienen los colegios. Muchas veces, por las dudas, que yo no las tenía, yo por mí hubiésemos hecho todo lo necesario, por las dudas que muchas veces los informes técnicos y jurídicos te dicen que eso es nuestro y podemos hacerlo, y otras veces te dicen eso no lo puede hacer el ayuntamiento y eso lo tiene que hacer la Junta de Andalucía, porque son trabajos estructurales, no son trabajos de mantenimiento. Y hemos estado ahí siempre en el límite de hasta dónde podemos llegar para que los colegios estén de una manera lo mejor posible, ¿no? En verano, Navidades, Semana Santa, es decir, cuando los colegios han estado cerrados para los alumnos, hemos procurado de tenerlo siempre y hacer todo el trabajo y todo lo estructural que se ha podido, ¿no? Y en segundo lugar, pues hemos tenido que, para complementar todo esto, tuvimos que este verano, porque no llegábamos, debido a las necesidades, tuvimos que contratar a alguna empresa para que nos hiciera algunos trabajos. También intentamos, con los problemas que hubo de las inundaciones que hubo en noviembre, creo que fue del 2016, 17, no recuerdo bien, pues ahí hemos podido solucionar algunos problemas estructurales que había en los colegios debido a que con las lluvias se agravaron los graves problemas que había. Entonces, nuestra primera función ha sido evidentemente en los colegios. Después, en plan de jardinería, evidentemente en mejorar el mantenimiento, es decir, llegamos y parte de nuestros operarios hicieron un plan de podas en San Pedro importante. No se llegó a todo, pero a la parte más importante se llegó. Hoy prácticamente podemos decir que estamos llegando a todas las zonas en 2 años. Es decir, el plan de poda hace un año y volvemos a seguir en una segunda vez a los 2 años, ¿no? Y en fin, y luego también, evidentemente, el día a día de edificios públicos y de calles pero con la escasez de personal era inviable era imposible de llegar a todos lados. También tenemos que decir que hemos asumido, con las competencias que asumimos, tanto en deporte como en cultura, pues hemos tenido también que asumir esas responsabilidades de mantenimiento, es decir, con alguna vez puntual que han venido algún apoyo desde Marbella en materia de deporte, pero prácticamente casi todo se ha organizado desde la tenencia de alcaldía para hacer todo lo que ha hecho falta, ¿no? Y sobre todo mantenimiento de instalaciones que también tenían enormes dificultades, ¿no? Y luego hay algo fundamental, que es cambiar la fórmula en la cual estaba organizada la tenencia de alcaldía, y es que de alguna manera siempre las delegaciones fuesen de electricidad, dependían de electricidad de Marbella, limpieza viaria dependían de limpieza de Marbella, parques y jardines dependían de parques y jardines de Marbella, es decir, eran como áreas cerradas dependientes de Marbella, aunque aquí tuvieran un capataz y aquí hubiera una directriz. Y nosotros hemos cambiado eso de una manera clara, es decir, nosotros hemos creado un área de mantenimiento con un director general de mantenimiento que es ingeniero, que tenía además una experiencia importante a la hora de este tipo de trabajo, porque tenía una experiencia laboral bastante importante, y desde ahí hemos montado una estructura donde no dependan de ningún área, de ningún sitio, dependen solo y exclusivamente del área de mantenimiento. Se apoyan, se complementan. Yo puedo deciros que ha habido veces que los operarios de limpieza han podido hacer algún trabajo de limpieza en jardines, o al revés, porque había alguna necesidad importante, y el material y la maquinaria que se puede está a disposición de los servicios operativos. Es decir, el camión que había a disposición de los servicios de electricidad, los compañeros tenían que pedírselo para hacer podas y tenían que buscar un hueco para poder hacer podas porque necesitaban hacer algunas podas en algunos sitios. Hoy el servicio se organiza directamente del área de mantenimiento y la estructura se pone al servicio de quien la necesite. Camiones, maquinaria, tractores, se pone al servicio de todo lo que forma parte de los servicios operativos, con lo cual hemos mejorado también de una manera importante ese área de mantenimiento de San Pedro. Y Rafa, nos has comentado la problemática, digamos, que existe actualmente con el tema de personal, ¿no? Que hay escasez de personal. Sabemos que hay unos servicios complementarios que han entrado dentro también del área de servicios operativos. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? No nos quedaba otra. Es decir, nosotros en las discusiones primeras que teníamos con el PSOE, con el equipo de gobierno que tuvimos durante los 2 primeros años, con Bernat, con Miguel Díaz o con el apoyo de Podemos, ahí tuvimos verdaderos problemas y graves, sobre todo porque nosotros entendíamos que había que buscar soluciones. El ciudadano
Puede haber algún ciudadano que se rija y vea las cosas solamente por ideologías, ¿no? Si estructuramos las ideologías como que la izquierda lo que quiere es que todo se haga desde lo público y la derecha entiende que hay muchas de las cosas que se pueden hacer complementadas o ayudadas o externalizando servicios a empresas privadas, pues nosotros estábamos en medio. Y digo, miren ustedes, nosotros no tenemos una ideología ni de derecha ni de izquierda. Nosotros, nuestra ideología es prestarle servicio a los ciudadanos. Si en este momento, con los servicios operativos, con el personal público que tenemos, no podemos llegar a prestar los servicios, si queremos intentar hacer nuevas contrataciones y la normativa no nos la deja, el presupuesto, evidentemente, intervención, te lo prohíbe, no te lo permite porque estaríamos incumpliendo una normativa estatal, pues tenemos que buscar soluciones. A mí me da exactamente igual de una que de otra forma. Si puede ser desde lo público, sin problema ninguno, encantado. Es decir, nosotros no hemos despedido a ningún trabajador, ni hemos cogido a ningún trabajador y lo hemos mandado a la empresa privada. Para nada, siguen haciendo sus servicios tal como lo hacían, y yo te digo que hasta con más relax, porque ellos mismos se veían sometidos a que no llegaban a prestarle los servicios a los ciudadanos y se veían presionados por los ciudadanos. Hoy en día nos vimos en la obligación, y además, tengo que decirlo aquí, porque esto estaba pactado en la renovación del pacto con el PSOE, con Pepe Bernat y con Miguel Díaz principalmente. Ellos habían llamado y denominado un plan verde, un plan de playas, y habían denominado una serie de servicios porque entendían lo que nosotros les planteábamos, que lo importante es prestar servicios, haciéndolo de una manera clara, legal y evidentemente sin mermar ni hacerle daño a los trabajadores públicos que ya tenía el ayuntamiento. Por lo tanto, no hemos tenido ningún problema, que además fue la primera actuación, que fue la de mantenimiento del bulevar y Avenida del Mediterráneo, que fue la primera actuación de complementaria que hicimos a los servicios operativos, que ha ido más o menos, ha ido funcionando. Por lo menos no teníamos 30 o 40 personas, que es lo que teníamos que meter de los planes de renta básica, que el bulevar nos los encontramos con unos problemas gravísimos, en temas de pintura, en temas de mantenimiento de piscinas, en temas de mantenimiento de jardines, y hoy en día, más o menos, el bulevar está aceptablemente, y Avenida del Mediterráneo está aceptablemente conservado, ¿no? Pero luego nos encontrábamos que los jardines, que no llegábamos, es que con el personal que teníamos era imposible hacer podas, fitos, sanitarios, etcétera, etcétera. Es que era imposible. Por lo tanto, tomamos la iniciativa de contratar y hacer la contratación de una empresa que complementa, que tenemos una inversión de 800.000 euros al año, que no es solo el mantenimiento de parques y jardines, que es el mantenimiento de parques y jardines de los que no llegan nuestros operarios, más toda la renovación de todo el riego completo de todo San Pedro de Alcántara. Es que tenemos 8,5 hectáreas de jardines en San Pedro de Alcántara, más el parque de los 3 jardines. Es decir, es que era imposible, es que era Totalmente. Inviable de hacer ese mantenimiento. Totalmente. Inviable. Entonces hoy en día se ha hecho lo que os digo. Es decir, ahora mismo prácticamente se está ultimando ya el último trabajo en el nuevo riego. El nuevo riego ahora va a estar todo controlado telemáticamente. Vamos a saber dónde está más húmedo, dónde hay menos humedad, dónde hay que regar más, dónde hay que regar menos, si tiene falta, si no tiene falta. Hoy está todo perfectamente gestionado, o estará cuando esté terminado todo el trabajo, y no habrá ningún tipo de problema. Con lo cual, nuestros operarios, al llevar mantenimiento de esta manera, nuestros operarios pues han dedicado más a podas, han podido entrar mejor en los colegios, han podido entrar mejor en parques y jardines, hemos podido atender la demanda ciudadana que nosotros antes, yo sufría cada vez que me llegaba algún vecino y me decía, es que tengo un árbol que me ha crecido las ramas y que me están entrando las ramas dentro de mi casa, y hoy en día a mí me llega un parte, hoy, a fecha de hoy, un parte de que tengo ese problema, y mañana están los operarios cortando las ramas, limpiando, haciendo las podas, haciendo los fitosanitarios. Es decir, que yo creo que en ese sentido hemos cambiado de una manera exponencial, ¿no? Totalmente. El plan de barrio, lo mismo, ese acerado levantado, además con la cantidad de árboles que tenemos en San Pedro en el acerado, teníamos un enorme problema, porque se arreglaban aceras este año y el año siguiente estaban otra vez las lozas levantadas. Es decir, que es que necesitamos una intervención prácticamente a diario. Entonces, hoy en día, con ese plan de barrio, hemos llegado a infinidad de barrios con pequeñas obras, microobras, aparte de nuestros operarios. Es decir, que nuestros operarios, externalizar el servicio, yo quiero aclararlo, sería darle ese servicio a una empresa y que los operarios del ayuntamiento lo asuma esa empresa. Eso se ha hecho en Estepona y eso se ha hecho en otras ciudades. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros lo que hemos hecho es que nuestros operarios siguen trabajando como trabajadores públicos, y el resto, a las obras que no llegamos, pues hemos contratado a una empresa para que los haga.
Hoy tenemos una empresa de mantenimiento de barrio. Tenemos por fin, después de un trabajo enorme de conseguirlo, una empresa que está llegando a los temas de ornato, peligrosidad y salubridad a las urbanizaciones que no pueden constituirse en EUCE y que no pueden ser recepcionadas por el ayuntamiento por los problemas urbanísticos que tiene San Pedro y Marbella. Estamos llegando a todas esas zonas que además nos daban una imagen deplorable de San Pedro de Alcántara en particular, sobre todo la urbanización Nueva Alcántara. Hemos llegado al Sarto, estamos llegando a urbanizaciones en el Rodeito que daban una imagen. Bueno, pues hoy se han empezado, las petunias se está trabajando, se han mejorado en Nueva Alcántara, dentro de unos días llegaremos al Rodeito, estamos haciendo en la zona de las Medranas, en una calle que no estaba urbanizada y era patético el estado en que estaba, se está reparando. Vamos a llegar al Sarto porque no tiene su programa de urbanización terminado y vamos a poder actuar en el Sarto. Por lo tanto, ahí también tenemos un trabajo importante. Una empresa que nos lleva el mantenimiento de playas, limpieza, instalación de todo lo que nos haga falta, si hay una rotura de fontanería no lo arregla, si hay algún, en fin, que yo creo que también, y además con algo que yo creo que es interesante, importante, y el ciudadano tiene que saberlo, ¿no? Plan de poda, plan de fitosanitario, plan de desbroce, con lo cual el cambio que se ha hecho en San Pedro desde cuando nosotros llegamos ahora a la actualidad, yo creo que es exponencial, es absolutamente importante. Si yo llego hoy a la Plaza de los Pajaritos y yo me acuerdo cómo estaban las jardineras, que llevaban años y años, que prácticamente no se podían tocar, y hoy las ves llenas de flores, las ves llenas de... En fin, se ha hecho un trabajo que yo creo que ha sido importante y que en fin, que yo creo que la ciudad lo entenderá y verá que ese trabajo en tema de mantenimiento que se ha hecho, en fin, muchas veces con la incomodidad, que hemos coincidido con obras importantes arreglando calles, que hemos coincidido asfaltando calles, que hemos coincidido con microobras, pues un poco incómodo, ¿no? Pero es que no sé que haya otra manera de arreglar problemas estructurales. No hay, o haces obras o no haces, y muchas veces con esas incomodidades. Pues muchísimas gracias, Rafa, por darnos toda esa información tan importante y sobre todo tan vistosa, ¿no?, en San Pedro de Alcántara, como los cambios en servicios operativos, y muchas gracias a vosotros por visitarnos una vez más.